Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el taller para el desarrollo de las funciones ejecutivas, que es un texto compilado por la doctora Raquel Martínez para la asignatura de procesos cognitivos del profesor Luis Sarmiento. Nosotros decidimos escoger dos de estas funciones ejecutivas, las cuales son planificación y control inhibitorio, ya que tienen de cierta forma una relación. En una primera instancia vamos a determinar qué son las funciones ejecutivas y luego nos adentraremos en qué es la planificación como tal. Las funciones ejecutivas evidencian el nivel supraordinado de funcionamiento cognitivo. Implican esas capacidades mentales que son necesarias para la formulación de objetivos y obviamente para la planificación de estrategias que permitan alcanzarlos, optimizando el rendimiento y la performance del sujeto. Cuando se habla de planificación, se incluye el establecimiento de una meta y la elaboración que lleve consigo la consecución de esta misma. Los niños con trastorno de déficit de atención por hiperactividad no tienen un muy buen rendimiento frente a la planificación. Y esto se da porque hay una alteración en la capacidad de planificar. Es decir, hay una imposibilidad de actuar de acuerdo a un plan de acción. Por ende, no se puede lograr el éxito del proceso y mucho menos se puede lograr el establecimiento y jerarquización de esos pasos que me llevan a la consecución de una meta. Así pues, la dificultad en la planificación se evidencia cuando un niño tiene que resolver un problema de matemáticas y se le da una estrategia. Entonces el niño tiene una incapacidad para seguir los pasos y lograr resolver ese problema, en este caso matemático. En cuanto al objetivo de este taller frente a la planificación es mejorar la capacidad autorreguladora, mediante lo cual está la planificación, la implementación y la automonitorización de conductas. Y aparte de esto está mejorar la capacidad para trazar planes con el ánimo de lograr los objetivos propuestos y supervisar su propio plan mientras está siendo puesta en práctica para corregir sus errores. Entonces, se tiene el plan, se sigue de acuerdo a unas estrategias que ya han estado presentes en la etapa de planificación, se monitoriza para poder determinar si esas estrategias son las adecuadas o no, y se van corrigiendo errores en el trayecto, en el camino. Este taller, ¿cómo está compuesto en sí con el taller de todas las funciones? Está compuesto por 8 sesiones de trabajo de 3 horas de duración. En cada sesión se trabajó la planeación, la inhibición, atención, entre otras funciones ejecutivas. Como lo había comentado anteriormente, la planeación y la inhibición son dos de las principales y estas pues son las que más se trabajan en el taller. La secuenciación de tareas destinadas a una misma función atiende a un aumento de dificultad. Entonces, vamos a encontrar que para la planificación van a haber varias actividades dentro del taller, pero va a aumentar el nivel de dificultad que se presentan en esto. Es importante hacer una salvedad, y es que las actividades pueden ser secuenciadas de acuerdo al gusto del profesor, de acuerdo a lo que observe, y si un estudiante no tiene fallas en la planeación, podría omitir algunos ejercicios que estén destinados a ella y más bien centrarse en aquellos ejercicios que se relacionen con los problemas que tienen los estudiantes en sí. Aquí vamos a hablar de la técnica de modificación del comportamiento, la cual involucra la planificación. Una de estas técnicas es la autoinstrucción, la cual implica enseñar al niño a hablarse a sí mismo en voz alta y darse instrucciones sobre lo que se debe hacer y recompensarse verbalmente por su buena ejecución. Entonces, es enseñarle al niño que debe autoinstruirse, darse instrucciones a sí mismo, y que cuando lo logre debe darse una apreciación positiva. ¿Cómo se puede realizar esto? En una primera medida, el profesor debe ser quien entrena al estudiante y quien le sirve de modelo. Así pues, el profesor verbaliza las autoinstrucciones y el niño observa. Luego, el niño realiza la tarea escuchando las instrucciones del profesor en voz alta, o sea, está haciendo una guía externa. Posteriormente, el niño realiza tareas con autoinstrucciones en voz alta. Entonces ya el niño asume su rol de autoinstructor y hace esa autoinstrucción de manera manifiesta.
Posteriormente, el profesor susurra las autoinstrucciones. Es una autoinstrucción mitigada, una autoguía mitigada. A pesar de que el profesor le está susurrando, el niño ya sabe que tiene la orden que nace de sí. Enseguida el profesor da autoinstrucciones internas con pausas y signos conductuales de estar pensando. Entonces ya no lo hace con autoinstrucción como tal, sino que lo hace con signos y con pausas que puedan determinar esto. El niño realiza la tarea, ya finalmente realiza la tarea mientras expresa la autoinstrucción en un aula privada. Autoinstrucción encubierta o secreta. Entonces ya el niño actúa, pero se está dando la autoinstrucción a pesar de que no es en voz alta. ¿Cómo se evalúa la eficacia de este taller? Bueno, en un primer momento se hace una evaluación previa de esta implementación y los resultados supondrán la línea con la que comparamos los resultados de la evaluación implementada una vez finalizado el taller. ¿Qué actividades desarrollan la planificación? Entonces, encontramos algunas. La primera se llama Stop, Párate y Piensa. Aquí no solo tenemos la planificación, sino que tenemos la automonitorización y la inhibición conductual. Así pues, esta actividad se hace con base en el método Párate y Piensa, el cual frena las conductas salientes impulsivas en favor de un proceso de análisis de las demandas, planificación de la respuesta y automonitorización. Entonces aquí el niño debe realizar una pausa y luego sí actuar. ¿Cuáles son los pasos de esta actividad? Entonces, en un primer momento se solicita la realización de una tarea, pero se frena el inicio para presentar el método a explicar. Segundo, se introducen los pasos a seguir para realizar una tarea de forma organizada, planificando y automonitorizando el proceso. Así pues, el plan que se propone es el siguiente. Revisión general del material que se tiene o de la tarea solicitada. Luego, leer atentamente el enunciado y analizar qué es lo que demanda la tarea. O sea, qué es lo que quiere la tarea que yo haga para poderla solucionar. Posteriormente, generar posibles respuestas o estrategias de resolución y seleccionar la que me parezca más indicada. O sea, acá se tienen en cuenta varias de las soluciones que se quieren dar y cuál es la más indicada para darle respuesta a esta tarea. Prestar mucha atención antes de comenzar, asegurándose que se está centrando para iniciar la actividad. Es decir, no se inicia por iniciar, sino que ya se prepara previamente y realiza la tarea. Obviamente, después de esto, resolver la tarea, revisar la ejecución, detectando si hemos hecho bien o si se han cometido errores. Y aplicar autorrefuerzo cuando lo hayamos resuelto correctamente y fijarnos en los errores para evitarlos en el futuro. Acá ya hacemos como una autorreflexión de cuál fue el proceso y si fue un proceso exitoso. Luego se presenta el cartel de stop a la llamada antes de actuar. Párate y piensa, en la cara posterior estarán resumidos los 6 pasos a seguir. Cada alumno completará su propio cartel, o sea, cada uno lo diseñará. Con el cartel presente delante de la clase se acometerá la actividad de búsqueda y cancelación, guiando cada uno de los pasos. Y los materiales que se tienen para esto son el libro de actividades que se use, la pizarra, el cartel de stop, párate y piensa. Y aproximadamente esas actividades tienen un tiempo de 45 minutos. La segunda actividad se llama Ordena la historia, por dónde empieza. Entonces, el objetivo es la secuenciación temporal y la planificación. Esas son las dos funciones ejecutivas que usa esta estrategia. Los niños deben ordenar las viñetas de diferentes secuencias, descubriendo la lógica temporal subyacente. Así pues, debe explicar cada recuadro. Se debe explicar que cada recuadro es una viñeta de una secuencia temporal, es decir, hacer un símil con las historietas. Y que la tarea a realizar es decidir en qué orden deben ir para poder contar una historia que tenga una secuenciación, escribiendo el número correspondiente en el recuadro blanco que hay en cada viñeta. Hay que indicar que cada viñeta debe ser analizada detenidamente y la estrategia debe generar una historia mental verbalmente o verbalmente. La primera secuencia tiene solo 3 viñetas y se ha generado para utilizarla como apoyo en la explicación. Entonces hay una historia que tiene 3 viñetas, se muestra, pero es simplemente para hacer el mero ejercicio de ejemplificación. Como el resto de secuencia tiene un título orientativo, en este caso, La vida de Marta, realizaremos como modelo este primer ejercicio, retomando el párate y piensa y siguiendo la siguiente estructura.
lectura del título y vistazo general, análisis de cada viñeta, qué hay aquí, qué no hay, aquí qué hay. Entonces hay una niña y un bebé, bueno, lo que haya. Se hila la secuencia. Esta es la primera parte, porque en esta imagen hay esto, luego va esto. Sí, ellos van dando las respuestas y van dando la secuenciación y por qué. Y esta es la última y dan obviamente la respuesta. Daremos paso a la realización de la segunda secuencia y su corrección grupal. Y seguidamente a la tercera secuencia con la misma metodología. Se puede apelar al recuerdo y a la imaginación como forma de que los niños lleguen a hilar la historia. Por ejemplo, en la última podemos animarles a imaginarse sirviendo la bebida en una mesa. Sí, pero eso ya depende obviamente de cómo diseñemos la actividad y pues que tenga una secuenciación lógica. Los materiales que se tienen en cuenta son el libro del alumno con la actividad número 5, lápiz, un borrador, el tiempo son 30 minutos, pueden ser por agrupamiento en parejas y es por el ciclo de primer ciclo de primaria. La tercera actividad que tenemos es la resolución de laberintos. Esta sí tiene como objetivo la planificación, la función ejecutiva de planificación. Y en ella los niños deben buscar el camino que atraviesa o lleva fuera de una serie de laberintos. Las normas a cumplir se enumeran a continuación. No se pueden atravesar paredes, solo caminos abiertos. Hay que procurar no entrar en calles sin salida. Los trazos deben iniciarse en el lugar marcado como salida y nunca deben ser la llegada. Después de que los alumnos completan cada laberinto, se presentará la resolución ideal, proyectando el laberinto y resolviéndolo de forma que manifestemos en voz alta el proceso de toma de decisiones que llevamos a cabo. Se harán las explicaciones oportunas para mejorar la ejecución de los alumnos. ¿Listo? En la resolución de laberintos, los docentes supervisarán que los niños respeten las normas y antes de comenzar recordarán los pasos de párate y piensa y explicarán la importancia de observar bien el laberinto, la utilidad de trazar mentalmente la ruta antes de trazarla con el lápiz, porque todo esto hace que el estudiante entre en un proceso de planificación, tenga su meta clara y su objetivo. La posibilidad de observar la ruta desde la meta hacia el punto de inicio, aunque esté prohibido que los trazos sigan este sentido, porque como se deben buscar diferentes formas de solucionar el problema, lo importante es que ellos lleguen al punto en el que lo puedan hacer automáticamente. Ya cuando tomen decisiones, pues ya sea de una forma más automática. La posibilidad de buscar el camino observado en cada bifurcación, las opciones de las rutas alternativas y tramo a tramo, pero las opciones como lo decíamos anteriormente. Los materiales para ello son el libro del alumno con la actividad número 8, presentación de los laberintos en CD-ROM, proyector, ordenador con PowerPoint, lápices y goma, pues el borrador. Tiene una duración de 25 minutos, es el tipo de agrupamientos individual y es para el primer ciclo de primaria. Como decíamos que las actividades cuando tenían inhibición o planificación como función ejecutiva, no se cambiaban, sino que aumentaba su nivel de dificultad. Entonces, en este caso, él ordena la historia por donde empieza la segunda parte. Dice, el objetivo es la secuenciación temporal de planificación. ¿Cuál es la descripción de la actividad? Entonces, los niños deben ordenar las viñetas de las diferentes secuencias descubriendo la lógica temporal subyacente, ya que se ha realizado el ejercicio con anterioridad. Las indicaciones serán explicadas como recordatorio y no se han incluido nuevos ejemplos. Así pues, se debe recordar que cada recuadro es una viñeta de una secuencia temporal, como una historieta, y que la tarea a realizar es decidir en qué orden deben ir para contar la historia. Indicar que cada viñeta debe ser analizada detenidamente y que es útil tratar de generar la historia mental o verbalmente. Recordar que para ordenarlas hay que describir el número correspondiente en el recuadro y que hay en cada viñeta. Recordemos que los pasos a seguir antes de que los niños, se le debe recordar a los niños los pasos a seguir, ¿sí? Antes de que comiencen, la lectura del título, análisis de cada viñeta, leer la secuencia, realización y corrección de cada secuencia y sirviendo el modelado. Los materiales son el libro del alumno con la actividad 15, lápiz, borrador. El tiempo predestinado para esto son 20 minutos, tipo de agrupamiento, pequeños grupos, y es primer ciclo de primaria, a quien va dirigido. Posteriormente tenemos la resolución de laberintos 2. El objetivo también es la planificación, como lo veníamos diciendo, la ejecución de planificación.
Y describiendo la actividad, los niños deben buscar el camino que atraviesa o lleva fuera de una serie de laberintos. Las normas se enumeran a continuación. Entonces, en primera medida no se pueden atravesar paredes o los caminos abiertos, hay que procurar no entrar en las calles sin salida. Son las mismas de la actividad de resolución del laberinto número 1. Después de que los alumnos completen cada laberinto, se presenta la resolución ideal, como lo habían hecho anteriormente. De primero se hace en forma en voz alta el proceso de toma de decisiones que llevamos a cabo. El siguiente solicitando a los niños que realicen ellos este proceso. Serán las explicaciones oportunas para mejorar la ejecución de los alumnos y obviamente se supervisará que los niños respeten las normas y antes de comenzar se recordarán los pasos del para ti piensa y se explicará la importancia de observar bien el laberinto. La utilidad de trazar mentalmente la ruta, que es la planeación, la posibilidad de observar la ruta desde la meta para obtener varios caminos. Y en este caso se tendrán con materiales y recursos del libro del alumno, pero ya con la actividad 19, la presentación de los laberintos en CD-ROM, proyector, ordenador con PowerPoint, lápices y goma. El tiempo será de 15 minutos y el tipo de agrupamiento es individual. También es para el primer ciclo de primaria. Y con esto hemos terminado la exposición en la parte de planificación. Ahora proseguiremos a la parte del control inhibitorio. Teniendo como referencia que las funciones ejecutivas son claves para tener la iniciativa de emprender acciones, como son la perseverancia para continuar en una tarea hasta finalizarla y tener la capacidad de revisar las acciones mientras se implementa y modifica una estrategia cuando no es adecuada. Esto lo dice Anderson 2002, Leasak 1995. Y que entre estas funciones, ya lo tenemos claro, en estas funciones ejecutivas encontramos la planificación, de la cual se ha venido hablando hasta este momento. Y que si bien es cierto, existen otras funciones ejecutivas, como son la flexibilidad cognitiva, la fluidez verbal, el control atencional y la inhibición. Es de esta última función ejecutiva de la cual se irá a hablar en esta parte del trabajo. La función ejecutiva de inhibición. Cuando se habla de la inhibición conductual, se hace referencia a la capacidad de ejercer control sobre el propio repertorio conductual, adecuando las acciones que se exhiben frente a una situación y logrando frenar las condiciones salientes que sean inadecuadas. Es frecuente hallar déficits en la respuesta inhibitoria en los niños con el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, según Serhet et al. 2002, Pliskett et al. 2006 y Smith et al. 2006. ¿Cuáles son las actitudes que se pueden presentar en un individuo con problemas de función ejecutiva de inhibición conductual? Una de ellas es una persona inflexible. Ella también puede no aceptar bien las posiciones opuestas o alternativas en las que se mantiene. No adapta sus respuestas cuando no le llevan por el camino deseado, o sea, por lo que él o ella están diciendo. Ella presenta dificultades para adaptarse a los cambios. Estas personas se les dificulta mucho iniciar una nueva tarea, ya que, digamos, salir de su zona de confort les hace ponerse de acuerdo, un poco irritables frente al proceso de formación. ¿Cuáles implicaciones y cuáles posibles soluciones se le pueden dar a este problema? Este tipo de evidencias ha llevado a autores como Barclay, 1997, a centrar su modelo etiológico de TDAH en el déficit ejecutivo. Según este autor, varios déficits observados en el TDAH derivan de la alteración de inhibición conductual, que tendría como implicaciones la alteración de la memoria de trabajo, tanto verbal como no verbal, la autorregulación del efecto, la motivación y activación hacia la conducta, en términos de arousal, y la generación y uso de estrategias.
La principal consecuencia de conocer el perfil ejecutivo presente en el TDAH es poder implementar programas de rehabilitación o habilitación que favorezcan el desarrollo de estas funciones y realizar adaptaciones en el entorno de aprendizaje, tales como las tareas e incluso en la forma de interaccionar con el alumno que presente este problema, para favorecer su proceso a los conocimientos y procedimientos, sorteando las potenciales consecuencias negativas del déficit ejecutivo. Para el entrenamiento en funciones ejecutivas, nos nutrimos de la extensa experiencia de la neuropsicología en la rehabilitación de funciones, así como en la psicología educativa, entre otras disciplinas. ¿Cuáles son las posibles soluciones? El ideal de abordaje terapéutico compromete de esta forma la colaboración de diversas profesionales, como lo son los educadores, psicólogos, pedagogos, psiquiatras, así como también la familia, a nivel motivacional. La intención última es controlar la medida que en lo posible los síntomas nucleares del trastorno, contribuir al desarrollo de las funciones afectadas y aplicar estrategias adecuadas para enfrentarse tanto a los aprendizajes académicos como a la cotidianidad, logrando así minimizar impacto del trastorno de la vida del niño. A continuación vamos a ver algunos talleres que pueden ser eficaces para mejorar la función de inhibición conductual. Una de estas estrategias para controlar en la medida de lo posible los síntomas nucleares del trastorno de inhibición conductual pueden ser, vamos a ver 3 talleres de los cuales se va a explicar todo lo relacionado con la rehabilitación frente a este problema. ¿Cuáles son algunos de los objetivos? El objetivo general del presente taller o de los presentes talleres es contribuir a la mejora del funcionamiento ejecutivo en los niños que presentan déficit de atención con hiperactividad, para favorecer su desarrollo de adaptación personal y académica. Algunos de los objetivos específicos son mejorar la capacidad de inhibición comportamental, frenando las conductas salientes en favor de otras más reflexivas, elaboradas y adecuadas de acuerdo a la situación. Otro objetivo específico, mejorar la capacidad de inhibición de información interferente. En la descripción del taller. El taller está compuesto por 8 sesiones de trabajo de 3 horas de duración. En cada sesión se trabaja la atención y memoria de trabajo en diferentes modalidades, así como la inhibición y planificación. ¿Cuál es la metodología que se utiliza en estos talleres? A lo largo de las 8 sesiones se trabajará de acuerdo a la técnica Párate y Piensa, método útil para lograr la inhibición conductual y la planificación de las conductas. Consiste en frenar la respuesta impulsiva con un elemento visual, cual señal va a ser stop, como tarea, como clave, enseñando seguidamente a los niños a completar una serie de pasos al resolver la tarea, analizar sus demandas, generar posibles respuestas, seleccionar la que parezca más adecuada, poner en práctica y revisar su ejecución, felicitándose cuando se ha resuelto adecuadamente el ejercicio y fijándose en los errores cuando los ha cometido. Más adelante se especificará la forma en que dicha técnica será aplicada. De forma complementaria se hará énfasis en el paso a paso, tanto en las explicaciones como en los procesos de corrección. Ahora bien, la evaluación de la eficacia del taller. Para evaluar la eficacia de este taller se realizará una evaluación previa de su implementación, en la cual serán evaluadas las funciones que incluye en esto, tales como la atención, la inhibición, la flexibilidad cognitiva, planificación y fluidez verbal. Los resultados de estas evaluaciones iniciales supondrán la línea base
con la que compararemos los resultados de la evaluación implementada una vez finalizado el taller. Se utilizarán pruebas paralelas de contraste, validez y fiabilidad. Los talleres. El taller para el desarrollo de las funciones ejecutivas de inhibición. En este caso vamos a ver 3 talleres implementados en este proyecto. De acuerdo a la función que se está trabajando, encontramos el taller número 3, el taller número 9 y el taller número 29. Estos 3 talleres tienen la capacidad de poder disminuir un poco el trauma que presentan algunos niños con esta función ejecutiva. Entonces, el primer taller, como lo habíamos mencionado antes, se llama Párate y piensa. Se presentan los sujetos el método, Párate y piensa. Consiste en frenar las conductas salientes impulsivas en favor de un proceso de análisis de las demandas, planificación de las respuestas y automotorización. Solicitar, ¿en qué consiste el taller? Se les solicita a los niños que hagan una actividad programada por el docente. Segundo, se introducen los pasos a seguir para realizar una tarea de forma organizada, planificando y automotorizando el proceso. Se presenta un cartel con la palabra stop a la llamada de antes de actuar, párate y piensa. Cada alumno completaría su propio cartel, o sea, cada estudiante debe tener un cartel porque más adelante se va a hablar de una actividad donde son ellos los que se encargan de liderar esta actividad. Con el cartel presente delante de la clase se comentará la actividad de búsqueda y cancelación, guiando cada uno sus pasos, lo que ha hecho hasta el momento. La siguiente es, Simón dice, se anunciará una serie de órdenes que implicarán movimientos, 2 rondas de 20 instrucciones. En esas instrucciones que se ve, por ejemplo, Simón dice que los niños alcen los brazos. Todos los niños deben de alzar los brazos. Simón dice que los niños bajan los brazos. Simón dice que los niños saltan 3 veces. Es seguimiento de instrucciones. Los niños deberán realizar solo las que vaya procediendo de las palabras, Simón dice. Para este ejercicio todos estarán de pie a una distancia que deje libertad en los movimientos. Quienes queden eliminados por haber cumplido las instrucciones cuando no debían o no haber cumplido una instrucción procedida por Simón dice, permanece en la actividad supervisando lo que hacen los demás y cuando se cumplen o incumplen. Se puede continuar el juego hasta que queden 2 ganadores. Proponemos algunas instrucciones a las que se pueden añadir las que estime oportuno. Resultará atractivo para alguno de los estudiantes, dado que las instrucciones se encargan de supervisar el tiempo que los docentes forman para aquellos jugadores. La siguiente actividad nombra como tal, de nuevo, Simón dice. En esta actividad se tendrá en cuenta las mismas indicaciones que en la anterior actividad, con la diferencia que Simón no va a ser el docente, sino va a ser cada uno de los estudiantes. Cada uno va a cumplir ese rol. De esta manera se espera que los estudiantes vayan improvisando preferiblemente algunas acciones diferentes a las propuestas por el docente en la actividad número 9.